al texto de Efesios 5, del 1 al 14, que se ha leído, pero antes de venir con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra de Dios, vamos al Señor en oración. Queremos oír su voz. No queremos oír la voz de ningún hombre, queremos oír la voz de Dios, y para eso necesitamos venir delante de Él y rogarle que nos ayude a entender su palabra. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, venimos delante de ti y sabemos que tú nos estás escuchando, no por nada que haya en nosotros, sino por el santo nombre de tu Hijo Jesús, que está allí sentado a tu diestra, en el trono. Gracias, Padre, porque Él vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y gracias porque vivió una vida santa y sin mancha de obediencia a la ley, pero no solo eso, sino que murió por nuestros pecados. Murió como ese sacrificio, esa ofrenda delante de ti por nuestros crímenes y nuestros delitos. Y Padre, no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y ahora está allí sentado a tu diestra, y Él es nuestra justicia. No venimos apoyados en nuestras propias justicias, sino en la justicia de Cristo nuestro Salvador. Gracias porque Él es el que nos justifica solamente por la fe. Gracias, Padre, por todo lo que tenemos en Él. Y es en su nombre que clamamos y pedimos que tú nos hables en el día de hoy, Padre, que tú hables a nuestros corazones. Abre nuestros corazones, Padre. Nuestros corazones están muchas veces cerrados, muchas veces en oscuridad, muchas veces distraídos. Pero, Padre, necesitamos que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura. Gracias porque en tu palabra no hay error, es perfecta, es pura, es la verdad. Y Señor, es nuestra única regla de fe y práctica. Y pedimos, Padre, que ahora al leer y exponer tu palabra, Padre, que podamos escuchar tu voz. Padre, lo necesitamos tanto, tanto. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa y queremos resplandecer en medio de ella como luminares en el mundo. Pero, Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo nos llene, necesitamos tu ayuda. Oh, Padre, pido que sea alguien aquí que no te conoce, oh, Padre, que hoy sea día de salvación. Ten misericordia, Padre, igual que tuviste misericordia de mí, ten misericordia de todo aquel que está aquí que no te conoce. Oh, Padre, que vengan al conocimiento de Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados y crean en ti. Y pedimos todo esto, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo. España, el país de España, junto con Portugal, Grecia e Italia, son de los países en toda Europa que más horas de sol, más horas de luz tenemos. Por supuesto que eso lo sabemos. Ahora estamos en el verano y todos los días prácticamente tenemos luz y sol. Ciudades como Alicante, como Sevilla, como Badajoz y otras, como Huelva, prácticamente llegan a las 3.000 horas anuales de sol. Yo me crié en la ciudad de Alicante y no en vano los romanos llamaron a la ciudad de Alicante la ciudad de Lucentum, que quiere decir luz brillante, una ciudad con mucha luz. Y claro, si lo piensas, 12 horas de luz de media en un día, pues prácticamente son más de 250 días al año, si lo pones así en grandes rasgos, que hay sol, que hay luz. Y nosotros, mi familia, que hemos vivido pues los últimos 6 años en Irlanda del Norte, ahora hemos venido aquí a España. Y el otro día abría las personas por la mañana y le decía a mi mujer, pero es que todos los días hace sol. ¿Qué ocurre en este país que todos los días hace sol? En Irlanda del Norte, pues en verano te podrías encontrar cualquier cosa. Pero aquí tenemos mucha luz en este país de España, mucho sol. Pero desgraciadamente, aunque España sea uno de los países con más luz natural, es uno de los países en Europa que históricamente ha tenido menos luz espiritual. La tradición católico-romana por muchos siglos tuvo a España en la oscuridad de la superstición y de la falsa religión. Y ahora, en estas últimas décadas, el ateísmo, el humanismo, el secularismo, el egoísmo de la gente también, tiene a la gente aún sumida en una gran oscuridad. Un país con mucha luz natural, pero con muy poca luz espiritual. Y la única esperanza para España y para cualquier país, cualquier persona en cualquier país del mundo que está en la oscuridad del pecado, la única esperanza es la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, la luz de Cristo. Así empieza el evangelista Juan su Evangelio en el capítulo 1 diciendo que en Cristo, en el Verbo,
En aquel que es la verdad, dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en la oscuridad resplandece. Y las tinieblas no prevalecían contra ella. Después Juan dice, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cristo vino a este mundo como la luz del mundo. Cristo mismo dijo, de él mismo, hablando de él, dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo dijo, entre tanto que tenéis luz, entre tanto que yo soy presentado a vosotros, entre tanto que se predica la luz del Evangelio, dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero desgraciadamente, poca gente contestó así al Evangelio. El mismo evangelista Juan nos dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, la luz vino, pero no querían la luz, la rechazaron, querían seguir en sus tinieblas porque sus obras eran malas. Cristo dijo, el que anda de noche tropieza, y así tropezaron muchos, porque no había luz en ellos. Pero hubo algunos que sí que creyeron en la luz, por la gracia de Dios, y así recibieron a la luz, a Cristo, creyeron en su nombre, y Dios mismo les dio la seguridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de la luz. Y al estar unidos a aquel que es la luz del mundo, entonces ellos también fueron llamados la luz del mundo. Por eso mismo Cristo en Mateo 5 les dijo a sus discípulos, a aquellos que habían creído en él, les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Claro, la luz que tenemos nosotros como hijos de Dios, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Cristo, la luz que tenemos no es una luz propia nuestra, sino que es una luz reflejada. La luna da luz, sí, pero la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y así nosotros también, como cristianos, no es una luz propia que tengamos, sino que reflejamos la luz de Cristo, quien es la principal y la primaria luz del mundo. Y nosotros somos luz del mundo porque reflejamos la luz de Cristo. Y así el apóstol Pablo, cuando llega a esta parte de Efesios, les quiere recordar a los efesios que ellos son la luz del mundo, que son hijos de la luz y deben andar entonces en la luz. Como hemos visto en los primeros 3 capítulos, Pablo les ha recordado estas bendiciones que tienen. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser luz? Ser hijo de la luz, hijo de Dios mismo. Y en estos últimos 3 capítulos, Pablo les dice, sois esto, así que ahora tenéis que andar conforme a lo que sois. Si sois hijos de Dios, si sois hijos de la luz, hay que andar como hijos de luz. Y el versículo principal, el versículo clave en este pasaje que hemos leído es el versículo 8. Si pueden mirar ese versículo, el versículo 8 de Efesios 5. Dice, porque en otro tiempo, Efesios 5, 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor. Eso es lo que le recordado en los primeros 3 capítulos. Pero ¿qué les dice ahora? Andad como hijos de luz. Habéis sido salvos por gracia, habéis sido hechos hijos de Dios, habéis sido traídos a la familia de Dios, adoptados como hijos amados. Todo esto ha hecho Dios con vosotros, sois hijos de la luz, así que ahora andad, vivid en esa misma luz. Ese es el título de lo que queremos hablar en el día de hoy, andad en la luz. Eso es lo que le dice Pablo a los Efesios y lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en el día de hoy. Pero quizá la pregunta que podemos hacer es, ¿y qué es? ¿Qué es eso de andar en la luz? ¿Qué significa andar en la luz? Pues tenemos 4 cosas que queremos ver. La primera cosa que queremos ver es como una especie de introducción, y es que andar en la luz significa seguir la luz. Y vamos a mirar el versículo 1 y 2 de Efesios 5. Andar en la luz significa seguir la luz. Quizá lo habéis escuchado en alguna película, algún libro, que alguien en un sueño algo decía, sigue la luz, sigue la luz. Pero para el cristiano, esto de seguir la luz no es algo como un sueño, algo etéreo, nebuloso, místico, no. Está bien claro, está bien concreto cómo seguir la luz, porque lo ha dejado claro en su palabra el Señor Jesús. Versículo 1 de Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Antes de ir de lleno al pasaje en que Pablo habla de andar en la luz, Pablo da una introducción aquí. En estos versículos, andar en la luz es imitar a Dios, es seguir a Cristo, quien es la luz y quien anduvo en la luz. Aquí tenemos la motivación y el ejemplo para poder andar en la luz. La palabra griega ahí original que habla de imitadores es la misma palabra para mimo o para mímica. Y dice ahí que seamos imitadores de Dios. Pero lo piensas y dices, ¿cómo yo voy a ser imitador de Dios? ¿Cómo puede ser que nosotros, simples criaturas, seamos imitadores de Dios? Hombre, si tienes un concepto de Dios como que Dios es simplemente como un Santa Claus que te da todo lo que quieres, que Dios es simplemente como un anciano, como un abuelito que le da todo lo que quiere a un nieto, si tienes ese concepto de Dios, entonces a lo mejor sí que puedes pensar en, sí, es fácil imitar a Dios. Pero si tienes el concepto de Dios que aparece en la palabra de Dios, si conoces a Dios como Él se revela en su escritura, en su palabra, si piensas en imitar a Dios, dices, es imposible, es imposible. ¿Quién llegará? Decía en el libro de Job, ¿quién llegará a la perfección del Todopoderoso? Somos criaturas caídas en nuestros pecados. ¿Cómo nos dice aquí que vamos a imitar a Dios? ¿Cómo puede ser que el mismo Jesús dijo en Mateo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto? ¿Cómo podemos hacer eso? Lucas 6:36, Cristo dijo, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo puede ser en el Antiguo Testamento que Dios diga, sed pues santos como yo soy santo? ¿Cómo puede ser? Un cristiano que conoce mínimamente la palabra y lee esto, por un momento se desespera y dice, no puedo, no es posible. Pero entonces viene Dios y le dice, no temas, yo te ayudo. Porque se nos dice que seamos imitadores de Dios, y mira lo que dice después, dice, como hijos amados. Como hijos amados. Ha habido un cambio en nosotros. Ha habido un cambio en nosotros. El Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo, Cristo nos ha salvado y ahora somos hijos de Dios. Y un hijo es el imitador natural de su padre. Eso es lo que normalmente ocurre. El hijo va a querer imitar a su padre y todos lo hemos visto. Un hijo intentando hacer lo que hace el padre. Si el padre se pone a trabajar en el ordenador, ahí el hijo va a intentar ponerse como si hiciera lo mismo. Si el padre coge sus herramientas y va a arreglar algún aparato, ahí va el niño con su caja de herramientas de juguete a intentar arreglarlo. Es natural que el hijo quiera imitar al padre. Muchas veces también ocurre en las cosas malas. El hijo quiere imitar al padre. Si mi padre fuma, yo quiero fumar. Si mi padre bebe, yo quiero beber. Quiero hacer las cosas que mi padre hace. Quiero imitarle. El hijo es el imitador natural. Y dice aquí que debemos imitar a Dios como hijos amados. Y es muy importante también que dice amados. Porque no somos hijos rechazados. Un hijo abandonado no querrá imitar a su padre, pero un hijo amado sí que quiere imitar a su padre. El hijo amado por su padre querrá ser como su padre. Y así Dios, que nos ha hecho sus hijos, nos ha dado una nueva naturaleza y más, ha puesto a su espíritu en nosotros, quiere que le imitemos. Y por supuesto, no vamos a poder ser como Él, pero debemos querer imitarle en su bondad. Y así nos dice en el siguiente versículo, y ahí está la clave, en el versículo 2. El versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros somos hijos amados de Dios, porque Cristo es el Hijo amado. Y a nosotros estar unidos a Cristo, entonces Dios nos ve a nosotros también como hijos amados. Así es como podemos imitarle. Y por supuesto le vamos a imitar como imaginar a un padre que está andando en la nieve y pone sus huellas en la nieve, y el hijo pequeño de 1 año y medio que acaba de empezar a andar intenta saltar de huella a huella intentando imitar, seguir a su padre, y no lo hace perfectamente porque no tiene la anchura de su padre, la longitud de su padre en los pasos, pero lo está intentando. Y así debería ser también nuestra vida. ¿Y a quién imitamos? Sino a Cristo. ¿Y en qué le imitamos? Pues nos habla ahí. Debe ser en su sacrificio, en su ofrenda, en su entrega, en su amor. Eso es lo que más debemos imitar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. El Padre dijo de Cristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Y ahí está la clave de cómo seguir a Dios, seguir a Cristo, andar en la luz. Es el Evangelio. Es lo que hizo Cristo por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Y no solo eso, sino que dice ahí como olor fragante. Dios aceptó esa muerte de Cristo como tu muerte, como mi muerte, lo que nosotros merecíamos. Es lo que ocurría en el Antiguo Testamento, en los sacrificios. Ese humo subía y Dios aceptaba ese sacrificio como pago por el pecado. Y así Dios aceptó la muerte de Cristo como sacrificio por nuestros pecados. Y eso es lo que debemos imitar de Cristo, de Dios, ese amor que tuvo Él por nosotros, ese sacrificio, esa entrega. Y de manera positiva esto es andar en la luz, es seguir a Cristo, es seguir en el camino que Él anduvo. Y este es como el marco que encuadra todo lo que vamos a decir hoy. Es el marco del Evangelio. El Evangelio es la base para todo lo que vamos a decir. Cristo nos amó. Cristo se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces andemos en la luz. Entonces sigamos a Cristo. Desechemos las tinieblas. Esa es la motivación. La motivación para andar en la luz es que no estamos solos al andar. Cristo va delante nuestra. Nosotros solamente le estamos siguiendo. Y así, al andar en la luz, que es lo que vamos a ir viendo más en el día de hoy, no lo hacemos para ganarnos la salvación. Yo he andado en la luz, yo me he separado del mundo, así que me gano la salvación. No, la salvación es un regalo, es por gracia, gratuita, no se gana. Tampoco lo hacemos para hacer nuestra parte del trato. Bueno, la salvación es que Dios hizo hasta aquí y yo tengo que hacer el resto. No, Dios lo hizo entero, 100%. Dios nos salvó completamente. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. No para hacer posible que tú te salves a ti mismo, sino para salvarte completamente. Ni tampoco andamos en la luz para ser mejores personas. Que así soy mejor persona. No. Andamos en la luz porque Cristo nos amó. Andamos en la luz y andamos en amor porque Cristo nos amó. Cuando conocemos lo que ha hecho Cristo por nosotros, cómo Él siendo justo, siendo perfecto, siendo Dios, vino a este mundo y vivió una vida de humildad en este mundo, naciendo en un pesebre y luego murió en esa cruz, pagó por tus pecados y mis pecados y fue hecho pecado en esa cruz. Cuando vemos lo que Dios, el Hijo, en esa cruz, cómo Él nos amó y se entregó por nosotros, entonces nuestra reacción natural es andar en la luz, andar en amor, porque Él nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, ¿qué es andar en la luz? Pues es seguir la luz, seguir a Cristo, imitar a Dios, es seguirle a Él. Pero hay más, definiciones más que podemos aprender. En segundo lugar, andar en la luz es separarse de la oscuridad. Es simple, ¿no? Si andas en la luz, pues te separas de la oscuridad. No vas a querer estar donde está la oscuridad. Y este es el punto principal de lo que Pablo está hablando en este pasaje. Andar en la luz significa separación de la oscuridad. ¿Y de qué estamos hablando en cuanto a la oscuridad? Significa separarse de las obras de la oscuridad. De las obras de la oscuridad. Puedes ir conmigo al capítulo 5 y el versículo 11, que resume también lo que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es un resumen también de lo que está hablando. No, separaos de las obras de la oscuridad. Pero quizá dices, ¿qué tipo de obras? ¿De qué tipo de obras se está hablando? Pues hay muchísimas obras de las tinieblas. Son lo que es el pecado. Todo pecado es una obra de la oscuridad, una obra de las tinieblas. Y Pablo en este pasaje que vamos a estar viendo aquí se centra en aquellas obras de inmoralidad sexual, como hemos estado leyendo en el versículo 3 y 4 y después, que tan comunes eran en el tiempo de los efesios. En esa área que se llamaba Asia Menor, había muchos templos y mucha inmoralidad, muchos templos a distintos dioses y mucha inmoralidad. Pero esta inmoralidad de este tipo no es que solo fuera común en Éfeso, también es muy común en nuestro tiempo. En los últimos 50 o 60 años no hay que tener mucha vista para ver que el mundo occidental
ha experimentado una revolución sexual tremenda, en la que todos los estándares bíblicos sobre el matrimonio, sobre la familia y sobre el sexo han sido atacados terriblemente, terriblemente. Y tanto es ahora que el patrón bíblico sobre el sexo y sobre el matrimonio es la excepción, es la excepción. No lo encuentran muy normalmente. Pero sabéis que la Biblia no ha cambiado. El mundo puede haber cambiado un montón, pero la Biblia no cambia. Y los estándares bíblicos y la ley de Dios y la voluntad de Dios hace 2000 años, hace 6000 años, es la misma voluntad de Dios para nuestras vidas ahora. No cambia. La palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. No ha cambiado y no importa si el mundo nos llama anticuados, si nos llama retrógrados, no importa lo que nos llame, el cristiano verdadero debe guiarse solamente por la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra. Y en pocos versículos, también Pablo habla de esto, porque en pocos versículos, si lo veis de ahí en el versículo 22, Pablo va a comenzar a hablar del matrimonio, de los esposos y las esposas y de los hijos. Así que antes de eso, Pablo quiere dejar claro aquí lo que es la pureza para Dios, lo que es andar en la luz y rechazar la oscuridad en cuanto al tema de la inmoralidad. Así que Pablo quiere dejar bien claro esto. ¿Qué nos dice el versículo 3? Que nos tenemos que separar, primeramente dice ahí, pero fornicación. Debemos separarnos de la fornicación. Esta palabra, en el original griego, es la palabra porneia, que es de donde tenemos la palabra pornografía en nuestro vocabulario ahora. Y tenemos que separarnos de todo esto. Esta palabra fornicación es una palabra en general que se refiere a cualquier relación sexual ilícita, fuera de lo que es lícito, fuera de lo que Dios ha ordenado. Dios ha puesto el sexo para que sea disfrutado solamente dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y cualquier otra cosa es fornicación, como dice ahí, es tinieblas y oscuridad. Pero no solamente habla de esto, también dice y toda inmundicia. En versículo 3. Tenemos que separarnos de todo esto. Esta palabra inmundicia significa impureza. Habla de todo lo que es sucio en el tema sexual. No solamente habla de hechos, sino de palabras, de pensamientos, cosas que vemos con nuestros ojos, de pornografía, de intenciones del corazón, deseos y pasiones. Todo eso debemos separarnos de todo eso porque es oscuridad. Y después nombra la avaricia, separarnos de la avaricia. Y parece que está tratando ahora otro tema. En el original, esta palabra avaricia significa excederse, sobrepasarse, nos habla del egoísmo. Y en este contexto nos está hablando también de la avaricia en estos temas, de solamente querer satisfacer mis placeres a expensas de otros. Nos habla de maridos o esposas que no están contentos con lo que Dios les ha dado, sino que en su avaricia, en su egoísmo van buscando más, van buscando excesos, perversiones, etc. Y Pablo dice, todo esto, separaos de todo esto, incluso dice, ni lo nombréis, ni aún se nombre todo esto entre vosotros. Vivimos en un tiempo que a cualquier cosa se le llama amor, pero la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, la inmundicia, la pornografía, el adulterio, el homosexualismo, no tienen nada que ver con el verdadero amor. Porque el verdadero amor, ¿a quién imita? A Cristo. Nos ha dicho ahí el versículo 2, andad en amor, y ¿cómo podemos saber qué es el amor? Pues nos lleva directamente como Cristo nos amó. ¿Quieres saber lo que es el amor? Mira a Cristo. No mires al mundo porque vas a estar confundido. Mira a Cristo. Y aprenderás lo que es el verdadero amor. Amor es entrega, amor es sacrificio, amor es ofrenda. Este mundo confunde el deseo con el amor, la pasión con el amor. Pero eso no es andar en amor, no es andar en la luz, es andar en las tinieblas. Y Pablo dice que no os engañen, estas cosas no son amor. Por muchas mariposas que tengas en el estómago, por mucho placer que puedas sentir, por muchos colores que le pongan a su bandera, estas son las obras de la oscuridad. Y el que anda en la oscuridad, dice Dios, dice Cristo, tropieza y cae. Y acaba en la miseria. Y estas son las obras de la oscuridad espiritual. Y por supuesto, no es una sorpresa que las obras de la oscuridad espiritual, en la mayoría se hacen en la oscuridad física. No es una sorpresa eso, el mundo busca la noche, el mundo busca la oscuridad para hacer estas cosas. La mayoría de estas cosas que hemos hablado y muchas más, las encontrarás en la oscuridad durante la noche o en la oscuridad en las cuatro paredes.
Sal mucho de noche y te encontrarás todo esto. Y por eso como cristianos tenemos que llevar mucho, mucho cuidado de la noche. De que no somos personas de la noche, sino personas del día. Es más, tenemos que llevar mucho cuidado de estas cosas. Me acuerdo ahora, estaba estudiando y me acordaba de una joven que venía, su familia venía a nuestra iglesia, allí donde yo me crié. Y esta joven, pues se crió en la iglesia desde bien pequeña, aprendió, fue por todas las clases de la escuela dominical, aprendió mucho de la palabra de Dios, pero por alguna razón sus padres no la enseñaron en los caminos del Señor. Y me acuerdo una vez, íbamos con otros jóvenes a una reunión de jóvenes, y ella se chuleaba de que mis padres se fían mucho de mí. Mis padres se fían tanto de mí que me dejan estar en la calle con mis amigas hasta cualquier hora de la noche, porque se fían tanto de mí que no me ponen hora que tengo que llegar. Claro, parecía, que fíjate que tus padres se fían de ti. El problema es que en el día de hoy esa chica ha dejado todo lo que tenga que ver con las cosas del Señor y esa chica ahora se ha metido en todo tipo de pecado. Está en la miseria del pecado. ¿Por qué? Porque hay que llevar mucho cuidado no solamente con la oscuridad espiritual, también con la oscuridad física. No me refiero a que haya algo directamente malo en la oscuridad, pero las obras de la oscuridad espiritual muchas veces se hacen también en la oscuridad física. Somos gente, los cristianos del día y no de la noche. No participemos en estas cosas, separémonos de estas cosas, apártate. Aléjate, dice Pablo aquí, mantente bien lejos, todo lo lejos que puedas de todo esto. Separémonos de las obras de la oscuridad. Pero luego en el versículo 4 no solamente habla de que nos separemos de las obras de la oscuridad, sino también del lenguaje mismo de la oscuridad. El lenguaje mismo del pecado. Al final del versículo 3 dice, ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La semana pasada estuvimos hablando de las palabras, del poder que tienen las palabras. Tienen mucho poder el lenguaje. Las palabras revelan lo que somos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también las palabras pueden incluso tener influencia en lo que hacemos y en lo que somos. Tenemos que llevar mucho cuidado con las palabras. Y aquellos que participan de todo este tipo de vida de perversión que hemos dicho, esta vida de fornicación, por supuesto que su lenguaje va a estar lleno de todas estas cosas. Habla aquí de palabras deshonestas en el versículo 4. Y el original griego más bien se refiere no solamente a palabras de mentira, sino a palabras de obscenidades. Palabras de vulgaridad, lenguaje vergonzoso, que a cualquier cristiano que lo escuchare le tendría que dar tanta vergüenza escuchar lo que se alejaría, que no quiere escuchar cualquier cosa. Si es vergonzoso hablar de estas cosas, como incluso el versículo 12, vergonzoso es hablar de los que ellos hacen en secreto. Ni quiero escuchar, ni quiero hablar de estas cosas. Dice, sepárate de este lenguaje. No solamente eso, sino que dice después, versículo 4, ni necedades. Esta palabra necedades habla de estupideces. Habla de cosas que dice alguien como si estuviera borracho. Gente que quizás se emborracha para decir alguna tontería, pues habla de este tipo de cosas. Palabras de un necio o de un borracho, groserías en muchas maneras. Y después nos habla ahí la palabra truhanerías, una palabra que en el día de hoy no se nombra tanto, pero habla de aquellos que tienen la habilidad de convertir cualquier frase en un chiste sucio. Buscan el doble sentido, parece que tienen habilidad, pero siempre lo llevan a un tema sucio, a una guarrada, a algo que no conviene, a un chiste grosero. Y dice Dios, dice Cristo, dice Pablo aquí, apartaros de todas estas cosas. No te rías de estas cosas, no participes en estas conversaciones, ni las escuches, ni por supuesto, ni las hables. Apártate de estas cosas. Y dice, deja estas cosas, lo que tendrías que tener es más acciones de gracias. Gratitud, cuando un corazón está agradecido con lo que Dios le ha dado. Agradecido con la familia que Dios me ha dado, con la esposa o el esposo que Dios me ha dado. Agradecido a Dios con la iglesia que me ha dado. Agradecido a Dios con la salvación que me ha dado en Cristo. Cuando nuestra mente está en esas cosas, nuestra boca no va a estar en todo este tipo de necedades, de truhanerías, de groserías, de desvergonzonerías. No va a estar en esto.
cuando estamos pensando y meditando y dando gracias a Dios. Te pregunto a ti, cristiano, persona aquí que profesas conocer a Dios, ¿escuchas este tipo de conversaciones o incluso participas de este tipo de conversaciones, de lenguaje de borrachos, de obscenidades, de lenguaje vergonzoso, de groserías, o te separas de ellas? ¿Te ríes cuando alguien cuenta un chiste de estos sucios? ¿Te ríes de estos chistes del gracioso de turno? ¿Del segundo sentido que siempre va al mismo tema? ¿O dices, no, lo siento, a mí no me hace gracia eso? No me hace gracia. ¿Sueles ver programas de televisión en que todas estas cosas, que se ríen de aquellas cosas dignas y buenas y castas y modestas, y se ríen y desprecian todo esto y ensalzan todo tipo de fornicación y todo tipo de inmoralidad? ¿Ves este tipo de programas? ¿O rápidamente cambias de canal o incluso apagas la televisión? ¿Ves todo este tipo de programas? ¿Tú sabes cuáles serán? Del corazón, de morbosidad, donde le gusta hablar de todo este tipo de cosas. Sepárate de este tipo de lenguaje de la oscuridad. Pablo incluso en este pasaje hace un juego de palabras, porque en el griego la palabra truanería y la palabra acciones de gracia es como que riman. Entonces dice, dejad una cosa y haced la otra. En español podríamos decirlo como, no hagas no tengas nada que ver con este tipo de gracias, sino más bien sé el tipo de persona que da las gracias, deja este tipo de chistes y deja este tipo de conversación y sé agradecido. Separémonos de las obras de la oscuridad. Y ahí están nombradas algunas. Separémonos del lenguaje de la oscuridad. Y aquí se nombra algunos de este tipo de lenguaje. Pero también debemos separarnos de los hijos de la oscuridad. Si vais conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6. En Efesios, Pablo les ha dicho, no seáis pues partícipes con ellos. Eso habla de copartícipes, participando de lo mismo. Pero en 2 de Corintios 6, el apóstol Pablo a los corintios, que también tenían bastantes problemas con el tema de la inmoralidad, el apóstol Pablo les habla de cómo debemos de separarnos de aquellos que están en la oscuridad. 2 de Corintios 6, versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial o con Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y la respuesta es ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Separaos, no solamente de las obras de la oscuridad, del lenguaje de la oscuridad, también de los hijos de la oscuridad. Y esto duele, y duele mucho, muchas veces. Somos hijos de la luz, no podemos juntarnos en un yugo o en una unión duradera con aquellos que hacen las obras de la oscuridad, que hablan el lenguaje de la oscuridad. Y este yugo pues nos puede hablar de cualquier relación de mejores amigos, de un cristiano con un no creyente. Es un yugo desigual. Yo tengo un mejor amigo y compartimos tantas cosas ya, pero lo básico, lo principal no lo compartís. Así que esa mejor amistad va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que permanezca. Y por supuesto, este yugo desigual, una de las grandes aplicaciones que tiene es al matrimonio. ¿Cómo va a poder ser un yugo de alguien que ama a Dios y se entrega a Dios y alguien que no ama a Dios? No ama a Dios. Por eso tantas veces, no solo aquí, sino en toda la palabra de Dios, Dios le dice a su pueblo, no os juntéis en yugo desigual, no os caséis con los incrédulos. No. Un matrimonio de un cristiano verdadero con alguien que no ha nacido de nuevo es un yugo desigual y va a estar lleno de problemas. Y en primer lugar es desobediencia a Dios. Y claro, Dios
nos ha dicho que no somos del mundo, pero es verdad que estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Dios no nos ha dicho que nos vayamos a un monasterio y nos pongamos ahí y ya está, nos alejemos del mundo. No, vivimos en el mundo. Y tantas veces es muy difícil cuando tenemos que separarnos de aquellas personas que están cerca nuestra por causa del Evangelio. Es difícil, es duro, pero es lo que nos manda la palabra de Dios. No seáis partícipes con ellos. Debemos amarlos como para traerlos a la palabra de Dios, para traerlos a Cristo. Debemos hablarles y testificar, pero no podemos ser partícipes con ellos, porque ellos no son hijos de la luz, sino que son hijos de la oscuridad, de las tinieblas. Pero quizá la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué tenemos que separarnos de la oscuridad, separarnos del mundo? Y como jóvenes muchas veces le decimos a nuestros padres, ¿y por qué no puedo hacer esto o lo otro? Y Pablo dice, porque ahora somos luz. Es una de las respuestas. Somos luz ahora. Dice el versículo 8, si volvéis a Efesios 5, el versículo 8 lo dice bien claramente. El versículo principal, clave de este pasaje. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Así que andad como hijos de luz. Y eso significa separarnos de las tinieblas. Somos hijos amados, somos hijos de la luz. ¿Cómo vamos a vivir en las tinieblas? Estando junto y ligados y en un yugo con las tinieblas. No puede ser. Pero también Pablo nos dice, porque no nos conviene. Mirad lo que dice el versículo 3 y el 4, lo nombra dos veces. Dice que estas cosas, el versículo 3, ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, No le conviene a los hijos de Dios todas estas cosas. En el capítulo 4, el versículo 1, Pablo ya había dicho, andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La hija del rey de España, que en esta semana hemos escuchado que se va a ir, creo, a Gales a estudiar, la hija del rey de España tiene que estudiar y tiene que vivir en un sitio digno de la hija del rey, de la princesa, por supuesto. Tiene que vivir una vida digna de una princesa. Y nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Así que tenemos que vivir vidas dignas de hijos del Rey. Hay cosas que no convienen a aquellos que son hijos del Rey. Hay cosas que no convienen, hay ciertos amigos que no convienen, compañías que no convienen, hay ciertas actividades que no convienen. ¿Por qué? Porque son obras sin fruto. Versículo 11 nos dice que las obras de las tinieblas son obras infructuosas. ¿Qué significa infructuosas? Sin fruto. Obras sin fruto que no te llevan a ninguna parte. Parecen muy apetecibles, pero luego las pruebas y te dejan igual. No tienen fruto, no te alimentan, te dejan vacío. Joven que estás aquí, guarda tu cuerpo para el día en que te cases, mantente puro y pura. El mundo intentará engañarte. No esperes al matrimonio, pásatelo bien ahora. Pero todo esto son cosas sin fruto y te dejarán vacío, sucio, como un juguete roto. No te conviene, no te conviene. Y entonces podemos decir, ¿y qué es lo que me conviene? Pues el Salmo 93 nos lo deja bien claro. Salmo 93, 5. Tus testimonios, tu palabra es muy firme. Y luego dice, la santidad conviene a tu casa. ¿Qué es lo que me conviene? La santidad. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Eso es lo que nos conviene como hijos de Dios. Somos luz, no nos conviene todas estas cosas y más que eso tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Efesios 5, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Al tener al Espíritu Santo, Él va a producir en nosotros fruto. Hablábamos de que las obras infructuosas de las tinieblas sin fruto, pero el Espíritu Santo sí que da fruto, y fruto que nos llena y que nos satisface, fruto de verdad. Así que al tener al Espíritu Santo en nosotros no le queremos entristecer. Queremos buscar lo que es agradable al Señor, como dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a toda la verdad, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿qué significa andar en la luz? Andar en la luz significa seguir a Cristo, seguir a aquel que es la luz, pero también significa separarse de las tinieblas. Pero hay otra cosa que quiero ver. Andar en la luz también significa comprender el destino de la oscuridad. Andar en la luz significa comprender el destino de la oscuridad. Versículos 5 y 6.
dice el apóstol Pablo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Creo que está bien claro. Creo que está bien claro cuál es el destino de la oscuridad, el destino a que lleva el camino de la oscuridad. Está bien claro ahí. Y Pablo dice, nadie os engañe. Pablo dice, ¿sabéis esto? Lo he dicho muchas veces. Pablo dice, estos pecados que hemos dicho finalmente son idolatría. Es quitar a Dios del centro de mi vida, del trono de mi vida y poner otras cosas. Eso es idolatría. Es quitar a Dios del trono. Y Pablo les dice, ya habéis dejado todo esto. Ya habéis dejado esto. En los Efesios mismos, lo vimos cuando dimos la introducción al libro, ellos venían de un trasfondo de idolatría, venían de un trasfondo incluso de brujería, y cuando se convirtieron a Dios, trajeron incluso todos esos libros de brujería, todas esas cosas, y las quemaron. Habían dejado ya todo esto. Pero como ocurrió con el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fue relativamente fácil sacar a Israel de Egipto, pero fue mucho más difícil sacar a Egipto de Israel. ¿Por qué? Porque Israel salió de Egipto, pero Egipto seguía en sus corazones. Y de la misma manera los cristianos podemos salir del mundo, pero el mundo aún está en nuestro corazón y aún queremos y deseamos las cosas del mundo. Y muchos quieren hoy venir a la iglesia y engañar a la iglesia. Y te encontrarás con mucha gente incluso que se las da de pastor, se las da de evangélico y te dicen, mira, da igual. Da igual si en tu vida mueres al pecado o no. Da igual si en tu vida de cristiano obedeces a Dios o no. Como tú ya has aceptado a Jesús, todos vamos a ir al mismo sitio. Los que sigan a Jesús y le obedezcan, pues tendrán más recompensa. Y los que no, los que le desobedezcan toda su vida, pues tendrán menos recompensa. Pero si aceptas a Jesús, entonces da igual cómo vivas. Y muchos dirán eso, pero la Biblia me dice a mí, y te dice a ti, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si de verdad estás en Cristo, si de verdad has recibido a Cristo, hay un cambio total, un cambio radical. Habla aquí de los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia van al camino de la perdición. Pero hay gente que viene y dice, no, pero tú puedes ir con un pie en cada camino, un pie en el camino de la luz y un pie en el camino de oscuridad. No pasa nada, hay que ser flexibles. Tú puedes en el corazón ser luz, pero luego en tu andar puedes andar por la oscuridad, no pasa nada. Otros incluso, como una herejía que ocurrió en el primer siglo de la Iglesia llamada el gnosticismo, algunos vienen y dicen, mira, tu alma y tu cuerpo están separados. Entonces, como lo importante es que tu alma esté en la luz. Tu alma está en la luz, tú lees la Biblia y tu alma está en eso y tu fe tú la llevas dentro y tú amas a Jesús y luego con tu cuerpo lo que hagas da igual, te van a decir. Después con el cuerpo se puede hacer lo que se dé la gana, si la fe se lleva dentro, da igual. Pero no. El Hijo de Dios lleva la fe dentro y fuera. Lleva la fe en sus pensamientos, en sus sentimientos, en lo que ama y lleva la fe también en lo que hace, en por dónde anda, en cómo habla. El Hijo de Dios lleva la fe por dentro y por fuera. Hay un libro buenísimo, aunque chocante, llamado Los pensamientos secretos de una convertida improbable. Es un libro que está en inglés, al que sepa inglés se lo recomiendo. Cuenta la historia de una mujer llamada Rosario Butterfield, una profesora muy inteligente en una universidad en América, muy inteligente, a la que Dios salvó, por su gracia, Dios la ha salvado de una vida de lesbianismo, en la que ella era muy activista, y una gran activista homosexual y feminista. Y Dios la salvó por la gracia de Dios. Y por supuesto no fue fácil, imagínate el trasfondo del que venía, no fue fácil. Por muchos años un pastor y su esposa estuvieron hablándole a esta mujer y ella estuvo leyendo la Biblia y viendo a ver cómo era tan al contrario de lo que ella pensaba. Y cuando ya llevaba un tiempo ella leyendo la Biblia, le vino, ella cuenta en el libro, dice, un pastor metodista y que era también capellán en la universidad donde enseñaba yo,
Me dijo que él creía que no tenía que dejar todo para honrar a Dios. Me dijo que, como Dios me había hecho lesbiana, yo le podía dar honra a Dios viviendo una vida lesbiana honorable. Me dijo que podía tener a Jesús y también a mi pareja lesbiana. Y la verdad, dice la mujer, es que parecía una propuesta atractiva, pero yo había leído y releído la Biblia y sabía que no hay esto de todo vale en la Biblia. Que la Biblia me llamaba a morir a uno mismo. Esta mujer aún no era salva, pero sabía, leyendo la Biblia, que era o una cosa o la otra. O sigues a Cristo o sigues en tu vida de pecado, sea cual sea el pecado. O estás en la luz, andas en la luz o andas en la oscuridad. No hay claroscuros en la Biblia, no hay grises en cuanto a esto. No, o una cosa o la otra. O el camino de la luz o el camino de la oscuridad. Y tenemos que comprender que el destino de la oscuridad de aquellos que andan en desobediencia no es que van a tener menos recompensas. Si alguien vive su vida en el camino de la desobediencia, es porque es hijo de desobediencia. Y el fin de los hijos de desobediencia lo pone muy claro el versículo 4, 5, que nadie nos engañe. El fin de los idólatras, de los hijos de desobediencia, dice que no tendrán herencia. Dice versículo 5, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo en Efesios está hablando de las riquezas, de la gracia, de la herencia, y dice que aquellos que viven este tipo de vidas como una práctica en su vida no tendrán la herencia de Dios, no la van a tener. Y no solo eso, sino que la ira de Dios caerá sobre ellos, porque el versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No solamente no recibirán herencia, sino que la ira de Dios caerá sobre ellos. Aquellos que viven en todas estas cosas, aquellos que tienen esto como su conducta diaria, son hijos de desobediencia. Así que hemos visto qué es andar en la luz. Andar en la luz es seguir a aquel que es la luz, es seguir a Cristo. Andar en la luz es separarse de la oscuridad. Andar en la luz también es comprender el destino de la oscuridad. Y en último lugar vamos a ver que andar en la luz es reprender las obras de la oscuridad. Dice el versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y hay gente que dice: aquí ya no, aquí ya no. Eso de reprender, yo no. Podemos separarnos, sí, podemos comprender lo que dice la Biblia de otros, de dónde van otras personas que no están andando en lo que deben, en lo que dice la Biblia y que no han recibido a Cristo, pero reprenderles, no, eso ya es intolerancia. Vive y deja vivir. ¿Cómo vas a reprender? No, es su vida, no la tuya. No te metas en problemas, te van a odiar. Y eso lo vas a escuchar una y otra vez. Pero es que cuando hablábamos antes de separarnos, hemos dicho que separarnos no significa meterse en un monasterio. Separarnos significa seguir viviendo en el mundo, pero no ser del mundo, ni participar en el mundo. Sino, y lo que pasa es que si vivimos en el mundo y no participamos en el mundo, va a haber directamente una reprensión. ¿Por qué? Porque hay tanto contraste. Va a haber tanto contraste que va a haber una reprensión con nuestra boca, pero también con nuestro ejemplo. La palabra reprender significa eso, que habla aquí el apóstol Pablo en el versículo 11, sino más bien reprenderlas, sino significa denunciar por nuestra boca. Y me recuerda el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Os acordáis de Juan el Bautista? Él fue definido por Cristo como una antorcha que ardía y alumbraba. Él era luz de este mundo. Y la luz reprende a la oscuridad y deja la oscuridad en evidencia. Por eso cuando se cruzó con Herodes, quizá, no sé cómo fue la situación, pero quizá lo más seguro es que Herodes fuera a escuchar a este predicador, y Herodes un día llegaría ahí cerca del Jordán en toda su pompa y en todo su esplendor y su orgullo, y llegaría ahí. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Juan el Bautista? No te es lícito tener la mujer de tu hermana, estás viviendo en pecado. Viviendo con la mujer de tu hermano. Eso es pecado, eso es adulterio, eso es fornicación. No te es lícito hacer eso. Y por eso Herodes tuvo que coger a Juan el Bautista y meterlo en la cárcel. Pero diríamos, ¿quién le mandaba a Juan el Bautista a meterse ahí? Es que de verdad, Juan el Bautista, mira que meterte ahí. Pero si estamos en la luz,
con sabiduría y con amor y con tacto, debemos reprender las obras de la oscuridad. ¿Y no por qué? Dice ahí, porque son vergonzosas, vergonzosos aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Son vergonzosas, son vergonzosas. Así que con amor, con tacto y con cuidado, reprendamos también las obras de las tinieblas, y no solamente con nuestra boca, sino también con nuestro ejemplo. Nuestra misma vida, nuestra misma conducta de santidad y de andar en la luz va a reprender también las obras de las tinieblas. Es lo que nos dice el versículo 13. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. En la oscuridad no sabes cuán sucia está tu habitación, pero cuando la luz del sol entra, entonces sabes lo sucia que está la habitación. De la misma manera, si nosotros andamos y vivimos en la luz, el camino de la oscuridad va a estar en evidencia. Solamente por contrastarlo van a decir, madre mía, qué diferencia. Me acuerdo que hace 6 años o 7, cuando Vanessa y yo nos casamos, invitamos a algunos no convertidos, a algunos amigos de la universidad, compañeros, los invitamos a nuestra boda. Y uno de ellos, después de nuestra boda, hablábamos con él y nos decía, la verdad es que me quedé muy impactado en vuestra boda. Y decíamos, ¿por qué? Dice, es que en vuestra boda todo parecía como muy sincero, muy íntegro. Os decíais unas cosas el uno al otro y parecía como que las queréis cumplir de verdad. Dice, los colores del vestido de la novia tenían un significado real. Y por supuesto que lo tienen. Porque es que la luz deja en evidencia las tinieblas. Y así como cristianos debemos vivir, que nuestra propia vida de santidad, de amar a Dios, de seguir a Cristo, deje en evidencia a aquellos que están viviendo vidas en oscuridad. Y no para orgullo nuestro, porque no hay nada nuestro, sino para gloria de Dios. Como dice, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero también pasa, por supuesto, que la luz no solamente resplandece en las tinieblas, pero aquellos que están en las tinieblas, en la oscuridad, cuando les da una luz fuerte, les duele y les pica. Nos ha pasado a todos, estás en la oscuridad, hay una luz y te da un susto y te pica los ojos. Y así ocurre. El mundo, cuando ve nuestro ejemplo, les reprende a sus corazones y les duele. Y van a atacarnos, seguramente nos atacan al ver nuestro ejemplo y conducta. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cuál es la conclusión a todo esto? Pues la conclusión nos la da Pablo, así que la voy a leer y ya está. Dice el versículo 14, por lo cual, dice Dios, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y esto es una invitación, una conclusión para el salvo y para el que no conoce a Cristo, para el que está andando en la luz y para el que está andando en la oscuridad, porque todos necesitamos más y más de la luz de Cristo, todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. Nunca pensemos que como Dios nos ha perdonado, ya no le importa si pecamos o no. Es más, por supuesto que le importa. E incluso el pecado de después de ser cristiano, a Dios le duele más que el de antes de ser cristiano. Voy a repetir eso. El pecado de después de ser hijo de Dios le duele más que el pecado de antes de ser cristiano, porque ahora llevamos su nombre y su honor está en juego. Esta misma Rosario Butterfield en su libro dice, creo que el Señor se entristece más por mis pecados en mi vida ahora como cristiana que de mi vida pasada como lesbiana. Es que ahora somos luz y si conoces a Cristo tienes que vivir en la luz. Pero si aún no has recibido a Cristo, si no has tenido esta experiencia del nuevo nacimiento, entonces tengo que decirte, te lo dice la palabra de Dios, que aún estás en la oscuridad. Es más, no solamente estás en la oscuridad, sino que vives en la oscuridad y hay oscuridad en lo más profundo de tu ser y necesitas la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Necesitas abrir los ojos, despertarte de tu sueño en pecado, levantarte de los muertos y eso solo lo puede hacer Cristo. Pídele que te salve, ven a Él y Él te salvará de todos tus pecados. Vamos a orar.